Y como sabe, pues hay una coyuntura y a lo largo de estos meses, en los últimos años incluso, pues constantemente surgen en México noticias con respecto a la cultura interna, bueno, a temas de corrupción vinculados por supuesto a asuntos públicos en cuanto a obras, etcétera, pero también por supuesto en cuanto a un problema que permea al interior de las organizaciones. Para hablar de este tema está conmigo aquí en el estudio, como siempre, Ernesto Weisman, director de Tandem, Soluciones en la Toma de Decisiones, que tiene mucho que ver con la toma de decisiones y sobre todo cómo se fortalece o cómo se tienen mecanismos en las empresas para inhibir temas de corrupción, porque cada vez más, sobre todo las empresas que operan en países desarrollados, pues tienen que tener una serie de estructuras de compliance, es decir, de cumplimiento de normas, etcétera, de transparencia para evitar justamente que caigan en este tipo de escándalos que tanto erosionan el valor de una empresa. Sí, absolutamente. Bueno, un gusto estar aquí de vuelta contigo. Efectivamente, y está muy ligado a la toma de decisiones, porque a la larga cualquier decisión de delinquir o de tener un acto de corrupción, o cualquier decisión humana, tiene sus incentivos por detrás. Entonces aquellas empresas que se encargan de, vamos a decir, equilibrar los premios y castigos de manera que fomente que la gente haga el bien en lugar de hacer el mal, o que prefiera elegir el camino de las acciones correctas versus el atajo que puede dar una ventaja de corto plazo, logrará disuadir de alguna manera a que haya gente eligiendo este camino más corrupto. Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que tienen las organizaciones que logran inhibir este tipo de mecanismos? Sobre todo porque pensamos en los escandinavos, que suelen ser empresas en donde hay una cultura, sobre todo, que permea a toda la sociedad de mucha honestidad, pero en otras latitudes como es México, como son los países de América Latina, pues es una constante. Y yo soy un convencido que más que un tema cultural tiene que ver con un asunto de construcción de pesos y contrapesos y de estructuras al interior de la empresa para que inhiban justamente este tipo de comportamientos. Sí, absolutamente. Los expertos en temas de corrupción dicen que hay algunas prácticas que uno puede hacer de cara interna, que son estas que tú te estás refiriendo, algunas de cara externa en términos del vínculo con la sociedad civil, digamos, y algunas colectivas que pueden hacer las compañías entre sí. Respecto de las internas, los premios y castigos y cómo estén diseñados es una de las claves. Yo diría que hay tres claves. La primera es cómo castigo estos actos, ¿no? Aquellas empresas que tienen tolerancia cero ante eventos de corrupción, donde hacen un despido inmediato y los hacen públicos, generan que, vamos a decir, en la balanza de lo que tengo por ganar, si cometo un acto de corrupción y lo que tengo por perder, digan, bueno, la pérdida no me conviene. Entonces ahí hay un primer contrapeso que tiene que ver con los incentivos. El segundo tiene que ver, como decía hace un rato, con las metodologías de control. Digamos, qué es lo que hacen los departamentos de compliance y de manera sistemática, repetida y diría estricta, para poder encontrar todas las fugas, para poder encontrar todos los momentos a donde esto puede pasar y detectarlo de manera temprana. Y la tercera es qué es lo que hago a nivel cultural, qué es lo que cuento, qué es lo que, digamos, se transpira en la compañía. Esto es algo que la gente lo sabe y está en los pasillos y se conoce. Esto es algo que de entrada los líderes lo ponen sobre la mesa y entonces a nadie se le ocurriría, ¿no? Porque lo que tú mencionabas de Escandinavia versus países de América Latina implica una cuestión cultural, en este caso a nivel país, a nivel, digamos, mucho más grande que una compañía, pero después cada compañía tiene sus propias culturas y esto también impacta. Sí, por ejemplo, se ha mencionado mucho cómo cuando los mexicanos cruzan la frontera y se van a trabajar a los Estados Unidos, pues automáticamente son 12 veces menos corruptos que lo que pudieran ser en México. Es decir, se expresa, digamos, en el respeto a las señales de tránsito, toda esta historia, porque más que cultura, pues hay un país en donde el marco regulatorio es muy contundente a la hora de castigar este tipo de conductas, que tiene que ver con lo que mencionas en términos de mandar señales muy claras, ¿no? Porque lo que vemos en el manejo de los escándalos en México de muchas compañías, pues es que tardan mucho tiempo primero en reconocer el hecho, y una vez que lo reconocen, en generalizar despidos que parece más bien que entregan una figura o una posición más que tomar una medida real y profunda con respecto a la forma en la que operan, ¿no? Efectivamente, yo no tengo data
dura para probar lo que voy a decir, pero la hipótesis, digamos, sería que cuando en los gobiernos son más corruptos y los hechos de corrupción están socializados, en mi país, en Argentina, los hechos de corrupción son muy constantes y uno ve que al final de cuentas quien los cometió está libre caminando por la calle, no está preso y no tuvo ninguna consecuencia, y esto se ve, se destila. Entonces, y ahí viene mi hipótesis, las empresas también se animan, o las sociedades se animan, porque dicen, bueno, si al final no pasa nada. Ahora, en otros países, a donde los estados y a nivel gobierno, no empresas, se es más rígido y entonces se cumple la ley a rajatabla, la gente tiene menos incentivos para hacerlo también en las empresas o a nivel personal. Sí, ahora, otra discusión que creo que esa es muy profunda tiene que ver con cómo se están dando las empresas globalizadas, en términos de que podemos tener empresas que son globales, y si uno piensa en las leyes estadounidenses que previenen no solo la corrupción y los sobornos a gobiernos en los Estados Unidos, pero fuera del territorio, por estas leyes que han tenido un avance en donde puede tener un costo para una compañía, un banco, etcétera, sobornar a alguien en su filial de algún país de América Latina o de cualquier otro lugar del mundo, pero vemos otras compañías que tienen presencia global, es el caso de OHL, que pues las va persiguiendo la corrupción, y aún así son empresas que tienen una presencia geográfica importante. Entonces no parecería que operar en el mundo tenga por per se la característica de no entrar en estos asuntos, ¿no? Porque en muchos mercados pues tienen que entrar y adaptarse a las condiciones que hay, que muchas veces implican corrupción. Sí, absolutamente. Hay mercados a donde no operar de manera corrupta te impide operar, competitividad, ¿no? Claro. perder márgenes, es donde la dinámica de negocio hace que la competencia sea desleal y de alguna forma es o lo hago a la manera que se hace en este mercado o no me conviene jugar, me conviene salirme. Entonces ahí de vuelta el nivel de rigurosidad ética que algunas compañías tengan, dirán prefiero no participar de ese mercado, y otras dirán prefiero participar con las reglas de juego que me toque jugar. No, hay muchos casos, digamos, en este caso, digo, de las últimas más resonantes, Petrobras, muy fuerte, Avon tuvo un escándalo en China hace 3 años realmente fuerte, y así Walmart, creo que leí hace tanto. Sí, sí. Hay muchos casos de empresas globales que uno supondría que son impolutas y que a la larga termina entendiendo alguna de estas cuestiones. Lo que hay que mirar también es cómo reaccionan una vez que se encontró, porque, digamos, los individuos pueden cometer errores, lo que hay que mirar es qué es lo que hace la empresa luego con ese individuo, qué prácticas instala, cómo monitorea estos riesgos, porque para las empresas a la larga este es un riesgo interno, es un riesgo más, que hay que poder evaluar, medir, gestionar, entender qué impacto puede tener un escándalo de estos. En el caso de Avon, por ejemplo, fue tremendo, para prepararse. Las empresas necesitan hacer acciones cada vez más fuertes que identifiquen el impacto, digamos, nocivo que puede tener, y una vez que lo dimensionan, tener todas las prácticas para poder cubrirlo. Pues Ernesto, siempre un gusto platicar contigo de estos temas tan coyunturales y actuales en nuestro país y en el resto del mundo. Con esto llegamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.